Hola, hola. En este video vamos a hablar del tema de sucesiones, que por cierto es el penúltimo tema que vamos a ver. Tin, tin, tin. Bueno, primero vamos a hablar en un contexto un poquito general. Una sucesión se refiere a un conjunto de objetos que están en orden. Algo así como un vector, ¿no? Tipo. Pero ahora en un contexto un poquito más matemático, una sucesión se define como una función cuyo dominio, es el conjunto de enteros positivos. Y se define de esta forma. Entre llaves se define una literal, y como subíndice típicamente se utiliza la n. La n se utiliza para representar valores discretos, es decir, como se menciona ahorita, ¿no? Valores enteros positivos. N iría de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Muy parecido a cuando vimos la notación sigma en la unidad 1. Recuerdan que en el límite inferior decíamos dónde empezaba, que era entero, y nos íbamos incrementando de 1 en 1. Es decir, de entero en entero, ¿no? Entonces, esta sucesión A sub n, un poquito general, podemos empezar a desarrollar como A sub 1, recuerden que n es el que va tomando los valores, coma, A sub 2, A sub 3, A sub 4, etcétera, ¿no? Hasta llegar hasta el último número. Entonces, vamos a checar cómo se hace esto con un ejemplo ya un poquito más numérico, pero no mucho. Tenemos la siguiente sucesión. Voy a hacerlo lento para tratar de que las llaves me salgan bien, más o menos, ¿no? La sucesión 3 más menos 1 a la n. Ignoren ese rayón. 3 más menos 1 a la n. Esa va a ser la sucesión. Entonces vamos a desarrollar los primeros 4 términos de la misma. Es decir, para n igual a 1, todos los lugares donde tiene la n los cambiamos por 1, como nada más es aquí. Entonces nos va a quedar el primer término de la sucesión como 3 más menos 1 elevado a la 1, me va a quedar menos 1. Y ahí está, ¿no? Ya un procedimiento posterior sería simplificar esto, ¿no? Pero para que se vea cómo va surgiendo esto. Ay, estoy moviendo el pizarrón. El siguiente término de la sucesión para n igual a 2 sería 3 más menos 1 a la 2. ¿Ok? El siguiente término de la sucesión para n igual a 3, 3 más menos 1 a la 3. El siguiente término para n igual a 4, 3 más menos 1 a la 4, y así seguiríamos. Entonces vamos a simplificar un poquito esto. Menos 1 a la 1 me queda el menos 1, a 3 le quito 1, me va a quedar 2. ¿Ok? Voy a pausar el video para acomodar bien el pizarrón. Parece que ahí está. Entonces, 2, ¿verdad? El siguiente término de la sucesión, menos 1 a la 2 es exponente par, los negativos se eliminan, o los negativos se eliminan. Entonces a 3 le voy a sumar 1, me va a dar 4. Siguiente término, esto tiene exponente impar, me va a quedar un menos, a 3 le resto 1, me va a quedar 2. El siguiente término, este es a la 4. El exponente par va a eliminar todos los negativos y le sumo 1, me va a quedar 4. Entonces, se fijan, parece que hay una tendencia, ¿no? Ya que en esta sucesión lo único que está afectando la variable es este menos 1, porque está como exponente. Lo único que está haciendo es cambiando el signo, positivo, negativo, a medida que aumentamos de 1 en 1 el mismo exponente. Por lo tanto, a veces le voy a sumar 1, a veces menos 1, luego le sumo y así sucesivamente. Entonces, creo que sin problema podemos concluir que va a seguir esta tendencia, ¿no? 2, 4, 2, 4 y así sucesivamente. Ahora, un tema importante aquí en sucesiones es ver su tendencia. Pues aquí vimos que la tendencia es que va oscilando, ¿no? Del 2 al 4, ahí va alternando los valores. Pero pues no siempre es así. Algunas sucesiones
a medida que aumenta el valor de n, la misma va a empezar a incrementarse e irse hasta infinito. Otras va a irse a menos infinito y otras van a tender a un valor en particular. Y también hay unas que, como esto, no tienden a un valor, sino que están moviéndose entre un conjunto de valores. Entonces, para ver la tendencia a una sucesión, pues ya sabemos, utilizamos un límite. Ahora lo que tenemos acá, olvidé aplicar trucos de edición de última generación de tecnología punta, pero creo que será suficiente esto. Entonces, para revisar estas propiedades vamos a considerar esas dos sucesiones, a sub n y b sub n, tales que al aplicar el límite a la sucesión a sub n, donde n tiende a infinito, me arroja el valor L, y una sucesión b sub n, tal que al aplicar el límite donde n tiende a infinito, me arroja el valor de k. ¿Ok? Vamos a tomar en cuenta esto. La primera propiedad me dice que si yo estoy sumando o restando esas dos sucesiones, o cualesquiera, ¿no?, y les aplico el límite, esto va a ser equivalente a sumar o restar los límites que obtendría de manera individual. Una vez más, sumar o restar porque estamos hablando de la operación original, ¿no? Muy parecido a cuando en una integral tenemos suma o resta de elementos. Puedo integrarlos por separado y sumarlos al final, o restarlos según la operación original. En la segunda propiedad tenemos una constante que está multiplicando a una sucesión y le estamos aplicando el límite a lo mismo. Entonces esto me arrojaría exactamente lo mismo que si al límite de la sucesión original lo multiplico por esa constante. ¿Ok? La tercera propiedad me dice que si estoy multiplicando dos sucesiones a las cuales le estoy aplicando el límite, es equivalente a sacar los límites de manera individual y multiplicar esos resultados. Recuerden que esto no aplica en las integrales. En las integrales, cuando estamos multiplicando dos funciones, ahí sí tenemos que ver si utilizamos integración por partes o si lo simplificamos de alguna manera o con un cambio de variable, ¿no? Pero aquí sí. La última propiedad me dice que si tengo la razón de dos sucesiones y les estoy aplicando el límite, esto es equivalente a que aplicar el límite al numerador, aplicar el límite al denominador y colocarlos de esta forma. Ahí no hay ningún problema. Pero como buen usuario de NEM tenemos que tomar en cuenta las restricciones, que el denominador nunca debe valer 0 porque ahí me puede arrojar una situación indefinida. Ok, entonces no se vale esto siempre y cuando la sucesión del denominador sea 0 o si su límite es 0. Ok, ahora vamos a ver un par de ejemplos donde le estamos aplicando el límite a una sucesión. El primer ejemplo, voy a poner este color. El primer ejemplo, vamos a delimitar tantito aquí, tenemos la sucesión más o menos n sobre 1 menos 2n. Es n, no es h. No va a haber ninguna h en este video. Entonces tenemos esta sucesión n sobre 1 menos 2n. Vamos a hacer esto de aquí nada más para, como ejemplo, desarrollar los primeros 4 términos, ¿no? Para n igual a 1 tenemos 1 sobre 1 menos 2 por 1. Para n igual a 2, 2 aquí y 2 acá, 2 sobre 1, 2. Para n igual a 3, 3 aquí, 3 acá, 3 sobre 1 menos 2 a la 3. Y para n igual a 4, 4 aquí y 4 aquí. Y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, pero quedamos en que el objetivo era aplicarle el límite a esto. Entonces le aplicamos el límite cuando n tiende a infinito para ver la tendencia de esta sucesión, ¿no? De n sobre 1 menos 2. Y una forma en la que podemos llegar a ese resultado es, como vieron en cálculo diferencial, es que se puede hacer una tabla donde se le dan valores cada vez más altos de n, no sé, 1000, 1 millón, 10 millones, 100 millones, y tratar de conjeturar alguna tendencia.
ver si se acerca a algún valor o si simplemente se está disparando hasta infinito o si a cero o etcétera, ¿no? Claro que de ser posible sería, considero un poquito más pues más práctico el recurrir a un artilugio matemático, ¿no? Por ejemplo, vamos a dividir todos estos elementos entre n y vamos a ver qué pasa. Límite cuando n tiende a infinito. En el numerador tenemos n, lo dividimos entre n. En el denominador tenemos 1, lo dividimos entre n. También lo acompaña 2n, lo dividimos entre n. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Arriba tenemos n entre n, tenemos el mismo elemento, esto se va a hacer 1. Aquí está n entre esta n, también esto se va a hacer 1 que va a multiplicar este 2. Reescribimos lo que tenemos ahí. Límite cuando n tiende a infinito. Ahí tenemos 1 entre n y 2. Ahí está. Ya le podemos aplicar el límite a esto sin problema, porque el único elemento que le va a afectar el límite es a este 1 entre n. N que está en el denominador va a empezar a crecer. Cuando pase eso, ¿qué pasa cuando el denominador empieza a crecer y el numerador se queda intacto? Todo el término empieza a disminuir, es decir, esto se va a 0 y el resultado de esto es 1 entre menos 2, es decir, menos un medio. ¿Ok? Y con esto concluimos en que la sucesión converge en menos un medio, es decir, a medida que el valor de n empieza a incrementarse, poco a poco los elementos de la sucesión se van acercando a menos un medio. Ok, un segundo ejemplo para terminar esta sesión. Tenemos la sucesión. Me salió más o menos. No esperaba que nos salieran también las llaves. Por eso me agradó que salieran así. Es n otra vez. Tenemos esta sucesión n a la 2 sobre 2 a la n menos 1. Otra vez, nada más como práctica, vamos a sacar los primeros 4 términos, así como lo hicimos aquí y como lo hicimos acá, pero sin simplificarlos, ¿no? Eso ya simplificarlos queda como tarea para el alumno. Entonces, para n igual a 1, 1 a la 2, yo sé que no es necesario, pero nada más para que se refleje cómo estamos sustituyendo los valores para n. 2 a la 1 menos 1. ¿Ok? Siguiente término para n igual a 2, 2 a la 2 sobre 2 a la 2 menos 1. El siguiente término para n igual a 3, 3 a la 2 sobre 2 a la 3 menos 1. El último para este ejemplo, para n igual a 4, 4 a la 2 sobre 2 a la 4 menos 1. Y así seguiríamos. Ahora vamos a aplicar el límite para saber la tendencia hacia dónde se va esta sucesión. Límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado sobre 2 a la n menos 1. Si se fijan aquí, sería un poquito difícil aplicar la misma estrategia del ejemplo anterior. Voy a separar un poquito más, que sea un poquito más notorio. Les digo, sería un poquito complicado aplicar la misma estrategia de dividir entre n porque no tienen la misma estructura. El denominador es una función exponencial, entonces tal vez no nos simplificaría tanto el asunto ahí. Pero recuerden que si aplicamos el límite, vamos a ver directamente de qué pasaría. A medida que este elemento va creciendo, todo el numerador empieza a aproximarse a infinito, y por el lado del denominador, si el exponente empieza a crecer, ya que si el exponente empieza a crecer, todo el denominador también se va a infinito, así que este límite nos arroja un caso indeterminado o indefinido, cuando tenemos infinito sobre infinito.
Entonces aquí, si recuerdan el primer tema de esta unidad, entra muy bien L'Hopital, si entra a salvar el día. Entonces lo que podemos hacer es derivar arriba y abajo. Entonces aplicamos L'Hopital y tenemos el límite. Cuando n tiende a infinito, derivamos con respecto a n al cuadrado, nos va a quedar 2n. El menos 1 es constante, al derivarlo, adiós. Y derivamos una función exponencial. El resultado es logaritmo natural de la base por la función exponencial. ¿Ok? Sí, bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Infinito, infinito, otra vez. Entonces volvemos a derivar. Y tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, derivamos. En el numerador nos va a quedar 2. Y en el denominador nos va a quedar logaritmo natural de 2 al cuadrado. Y nos va a quedar 2 a la n. ¿Ok? Y ahora sí, ya podemos aplicar el límite sin problema, porque el límite solamente va a afectar a este elemento, a este término, porque es el único que tiene n. Entonces, si el exponente empieza a crecer, esto se empieza a acercar a infinito, y si el denominador se empieza a ir a infinito, empieza a crecer, todo el término, toda la fracción empieza a acercarse a cero. Por lo tanto, concluimos que este límite tiende a cero, y pues como es un valor finito, decimos que esta sucesión converge a cero. ¿Ok? Entonces eso es todo lo que se va a ver en este video. Una pequeña recapitulación. Sucesión es un conjunto de elementos ordenados. ¿Cómo defino qué conjuntos son, qué elementos son y qué orden? Pues aquí tenemos la regla, ¿no? Cada uno de esos ejemplos ahí me dice qué es lo que voy a sacar. Aquí, perdón. También una situación importante, aparte de los elementos que surgen de la misma sucesión, es el límite, la tendencia de la misma. Si se va a un valor en particular, o si se va a infinito, a menos infinito, o si se va oscilando entre dos o más valores. Entonces, para eso es importante aplicar límites, ver si podemos aplicar algunas estrategias matemáticas, o si no, tabular también es una buena opción, utilizando valores cada vez más grandes de n para tratar de observar la tendencia de la misma, ¿no? Y también vimos algunas propiedades de las sucesiones cuando se les aplica el límite. Muy bien, entonces es todo por este video. Tan tan.